Muy buenas, collacies y collacios, aquí en Tama lo que vos veníamos anunciando, una nueva experiencia, Nalderiques, en este caso estamos en el Twitch, estamos en directo y güey, vamos falamos de Fórmula 1 porque, bueno, y una cuestión que nos presta por la vida, a más porque el viniente domingo 28 de este mes de marzo entama una nueva temporada. Y ya fai cuanta ya que falemos con Pedro, que lle una persona que lleva alante una cuenta per guapa, que lle una cuenta que se llama F1 Nasturiano, bueno, motor Nasturiano, fala de Fórmula 1 y todo lo que lle el motor, y parece que ya lo tenemos per ahí. Vamos a saludarlo a Pedro, creo que lo tenemos por ahí. Pedro, muy bones, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bones. Ya te está la Bien, siente, gracias. ya te está la siente viendo, estamos en directo con esta nueva ferramenta que lle una ferramenta per guapa, que son esta ferramenta del Twitch, que permítenos hacer cosas per guapes. Estamos viéndote aquí ya en una pantalla compartida, la siente. Lo que vos comentamos y eso, a que cualquier cosuca que queráis entrugar a Pedro o comentanos, y como decíamos, Pedro, falamos contigo porque de alguna manera lo más importante es que el viniente domingo 28 entama la 72 edición de la Fórmula 1, una nueva temporada de la Fórmula 1. A lo primero, antes de entamar, además, como tenemos esta posibilidad de poner recursos, podemos ir buscando en internet lo que te apeteza, y como digo, dándote les más fondes gracias que nos atendieres. A lo primero, un averamiento, ¿qué te parece esta 72 edición, esta nueva temporada de Fórmula 1, Pedro? Bueno, la verdad que esta temporada todavía no lleguen los cambios que se supone que deben llegar, el cambio de reglamento que iba a venir para este 2021, pero por el tema del COVID, como todo retrasóse y va a llegar para el 2022, y entonces va a ser una temporada un poco extraña, porque los equipos ya estuvieron trabajando en el coche del año que viene y no estuvieron desendolcando demasiado el coche de este año, y va a ser como una temporada, bueno, no quiero decir aburrida, pero no va a ser tampoco muy espectacular, salvo por algunas cosas. O sea, que dicesnos que estamos viendo de algunas imágenes de Fernando Alonso, que digamos que de alguna manera, Pedro, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, la noticia del año, ¿no? La incorporación de Fernando Alonso a lo que lle el circo, como llamen, de la Fórmula 1, ¿no? Sí, préstame mucho ese nombre del gran circo. Sí, porque en realidad lle un circo, ¿no? Y bueno, claro, la verdad que para Asturias y para el mundo en general, la vuelta de Alonso a la Fórmula 1 lleva notición después de 2 años fuera de ella y haciendo distintas cosas, pero bueno, al final retorna a la Fórmula 1 ya con 39 años que tiene Alonso, se me parece, y no ya el más viejo, ¿eh? Ya. El más viejo de esta temporada es Raikkonen con 41 años, pero bueno, ya el segundo más viejo del campeonato y bueno, todavía tienen cosas que dar de sí, yo creo. A ver con Alpine, bueno, diremos hablando un poco de ello y a ver qué opina también la gente que vaya comentando, pero bueno, Sí, a ver lo que da claro, esto. porque incorpórase a lo que lle digamos, equipo que se llama Alpine, bueno, que lle de Renault, en realidad, que lle Sí, donde estaba él en el año 2000, ¿no? Que era donde entamó. Estamos falando fai 21 años, Pedro. Sí, justo eso, fue 20 años que entamó Alonso en la Fórmula 1 con Minardi, tuvo un año en Minardi y después ya pasó a Renault y bueno, eso ya hay historia, poco vamos a contar de eso porque ya la gente sabrá de sobra, ¿no? De esos años y después ya ese año en McLaren un poco desastroso, vuelta a Renault, Ferrari.
Sí, foi un pouco la historia de Alonso. Entamamos con lo que lle esta temporada, Pedro, si te parece. Como vos digo, estamos perilusionados aquí en Alderiques porque, y además damos les más fondes gracias a Pedro, que lleva una cuenta que se llama Motornas, ya lo estáis viendo nos rótulos que vos ponemos, una cuenta en Twitter, lo que comentamos y que lo sigáis porque informa de muchísimas cosas. Aproveches, Pedro, además queríamos dicítelo, aproveches, pues eso, retuitees cosas en otros idiomas, en inglés fundamentalmente, que es el idioma internacional, retuitees cuestiones de los equipos de las escuderías para que de alguna manera la xente tea informada, ¿no? Vaya traballo. ¿Cómo discurriste esto de hacer una cuenta de Tito en asturiano? Buah, la verdad que no sé por dónde entamar, pero yo tenía la mi cuenta personal y entamé a poner tweets de Fórmula 1 y todo lo que comentaba y era en asturiano, pues lo de Fórmula 1 también, ¿por qué no? Y descubrí que había de alguna gente más también comentando Fórmula 1 en asturiano. Sí. Y entonces deseé de usar la mi cuenta personal porque ya no me daba uso en Twitter y entonces decidí abrir esta específica hablando de Fórmula 1, que por cierto, cuando hicimos la anterior entrevista llamábase la cuenta Fórmula 1 asturiano, ¿sí? Por eso el lag que tuviste tú, porque ya era así la cuenta. Y tuve como un problema con Twitter que no me dejaba entrar en la cuenta y tuvimos que crear esta de Motor Asturiano y ampliamos un poco el mundo, aunque yo principalmente lo que me presta a comentar y tal de Fórmula 1, pero bueno, también de ese mes en cuando falamos un poco de MotoGP, de DTM, Campeonato del Mundo de Resistencia y lo que se dé un poco por ahí. Sí, no, aparte lo de les cuentes en Twitter, ahí deis vegáis, no sé, en Alderiques tuvimos un problema con la cuenta nuestra, la de Alderiques, y tuvimos que hacer unas cuestiones, pero digo, quedamos en la enhorabuena por eso que estás haciendo, que está per guapo, y gracias. Como digo, animamos a la gente a que en el chat de Twitch que se ponga un poquitín, si quiere hacer de algún comentario, si quiere hacer de alguna cuestión. Entamamos eso, entama en Bahrein este viniente domingo, no y este domingo, vamos a entender al siguiente, domingo 28, el que viene. Entama lo que lle en Bahrein la Fórmula 1, porque creo, Pedro, tú que estás más informado, por eso llamámoste por eso, porque estás más informado que yo, bueno, sé 4 pingarates de la historia, porque tuvo que suspenderse y entonces entamaron con Bahrein, algo así, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, lo normal estos últimos años ya era que el campeonato entamara en Australia, en el circuito de Melbourne, ahí siempre se inauguraba el campeonato, pero este año, pues atípico como todos, ya la temporada pasada, 2020, fue rara, ¿no? En lo siguiente, cancelándose grandes premios, después volviendo y consiguieron final la temporada de una manera un poco extraña. Y ahora pues también entamaba el Campeonato del Mundo en Australia, confirmóse en principio la carrera, pero después, bueno, parece ser que en Australia con el tema del COVID está todo bastante parado y no dejan entrar mucho a la gente de fuera, ¿no? Además Australia y Nueva Zelanda tuvieron pocos casos COVID y no quieren meter, claro, como son una isla, pues... Y entonces, nada, no sé si se aplazó, no tengo ahora el calendario, pero vamos, que no van a entamar en Australia, van a entamar en Bahrein. Y también la pretemporada, de la que podemos hablar un poco más adelante, fue en Bahrein. Entonces, pretemporada en Bahrein, entama el campeonato en Bahrein, ya para que no se moviera casi la gente de ahí desde la pretemporada de este fin de semana pasado hasta el 28, o pueden estar de vacaciones, esperéis si quieren. Claro, no, porque aparte lo que decimos, que de alguna manera lo que se tenta allí, esa fórmula que hicieron estos de Estados Unidos, de la NBA, de los del baloncesto, que ten como burbulles, ¿no? Como tenten un poco, como hicieron también en la liga de baloncesto de España, de ACB, que mételo todo en una sede. Ellos tentaron eso, que no se mueva mucho la historia, porque de momento estamos pendientes de les vacunes y toda esta historia, y entonces, claro, lo que llamamos que tratemos aquí en Alderiques, lo que lle la andancia, pues de alguna manera ellos tienen miedo, porque claro, un caso ya armas el spolín, ¿no, Pedro? Claro, ese es el problema, ¿no? Claro, en 2020 eso fue una temporada atípica, con 2 campeonatos en el mismo circuito para que no se moviera la gente, con circuitos nuevos porque había circuitos míticos
que non querían tener la carrera ese año, llegaron circuitos como Portimao, en Portugal, ¿no? Y que vuelve, que repite este 2021 y, bueno, la verdad que para lo que fue el 2020, esta temporada que presentaron en 2021 lleva bastante, bueno, normalina dentro de... O sea, bastante buena, con bastantes carreras, además, eso, la temporada con más carreras de Fórmula 1 de la historia, con 23 carreras, ¿no? Sí. Sí, a eso queríamos llegar, porque este año, y entamamos ya falando un poquitín de la temporada, tenemos un récord que son lo que tú decías, Pedro, 23 carreras, hay 20 pilotos y 10 equipos, ¿no? Cuéntanos eso, ¿por qué tomaron esto? Les 23, supongo, adelántame un poquillín, supongo que allí un poco por esparder de alguna manera la historia esta de ellos países y toda la historia, ¿no? Supongo. Sí. Sí, desde que Liberty Media compró todo el Gran Circu, y en este caso sí que llega Gran Circu de la Fórmula 1, pues eso, está intentando que sea un círculo que sea a nivel mundial y que países en los que no llegó tanto la Fórmula 1 llegue. Y la mejor forma de que llegue la Fórmula 1 es tener un circuito y que la gente pueda ir, verlo en directo y después ya quedarse para verlo en televisión el resto del campeonato. Perdíme lo que... No, estaba entrugándote sí, el vale, tema del récord de 23 acuérdame. carreras y que hay 20 pilotos y 10 equipos, ¿no? Eso, 20 pilotos y 10 equipos, bueno, en este caso no lleva mucho tampoco 10 equipos, ya lo que vienen habiendo los últimos años. Normalmente, eso, pues yo recuerdo cuando yo lo veía de más guaje, que siempre había como 11 o 12 equipos y el 11º y el 12º ya eran como equipos de muy poco presupuesto. Acuérdome de este equipo español, HRT, que tuvo pocas temporadas con Pedro de la Rosa de piloto y que, bueno, ya era un equipo que luchaba por poder competir, ¿no? Por que el domingo ellos dejaran correr, porque, claro, ya era un equipo de muy, muy poco presupuesto. Ahora, con estos 10 equipos, bueno, la verdad que hay grandísimas diferencias y vamos a hablar de ello también, espero, pero bueno, son 10 equipos que todos podrían luchar por los puntos, si no en esta temporada, se supone que en otros, porque todos los equipos tienen expectativas y yo creo que sobre todo de cara al año que viene, que bueno, pues llevamos muchos años con el dominio de Mercedes, y con este cambio de reglamento tan grande que viene para el año que viene, pues a lo mejor podrían cambiarles cosas. En el último cambio de reglamento parecido, pasó de ganar Red Bull 4 campeonatos seguidos a este dominio de Mercedes. Entonces, a lo mejor para el año que viene tenemos otro equipo. Eso queríamos entrugate, Pedro, porque en antes digamos, de peñerar equipo por equipo, por lo menos los pilotos más conocidos, hay unos cambios técnicos que vienen previstos para este año 2021, pero que se trasladen, retrásense para el 2022. Dicen de alguna manera los especialistas que esos cambios que se van a hacer nos monoplaces, que de alguna manera van a igualar las cosas. Retrasóse por esto, por lo de la COVID y la historia esta, pero sí. Cuéntanos un poquillín esos cambios bueno, porque faremos otro Twitch para el 2022, eso está claro, pero bueno, quiero decirte que cuéntanos un poquitín por qué estos cambios, por qué dicen que igualen las cosas. Bueno, estos cambios que pretenden hacer, sí, es verdad que dicen, después ya depende del trabajo que faiga cada equipo, que van a igualar un poquitín más las cosas, y esto va también en la línea que pretende Liberty Media, los dueños de la Fórmula 1, de que haya más competición y de que, claro, llevamos muchos años con ese dominio Mercedes y que ya haya hasta pesado ver a Hamilton ganar, ya como, por Dios, que se espete y que gane otro, ¿no? Y como también, porque después de 4 años de dominio de Vettel, ganando todas las carreras, cuando ganó Hamilton ya alegrámonos, pero claro, después de tantos años ganando Hamilton una y otra vez, ya es muy pesado. Y entonces lo que pretende Liberty Media, pues es eso,
hacer unos cambios, obligar un poco a los equipos a tener coches más parecidos, con diseños más simplificados, cambiando algunas cosas del efecto suelo. Yo la verdad que préstame mucho la Fórmula 1, pero de cosas técnicas tampoco controlo demasiado. Entonces, estuve mirando un poco los cambios y tampoco te podría decir grandes cosas. Sé que aumentan el peso mínimo. Todo va como a estandarizar que todos los coches sean más parecidos y que no puedan tener muchas cosas aerodinámicas y tal, claro, muy distintas, para que iguale un poco. Sí, para buscar un poco, para igualar un poquitín les cosas, ¿no? Eso, mira, ya agárrate, porque vamos a ir uniendo una cuestión con otra. Pedro, agárrate un poquitín el argumento, lo de Hamilton, ¿no? La siente ya aborrecido de que gane Hamilton, porque creo que sería, a ver si agarré bien la estadística, sería el 8º título si ganara este año. Parece que el 8º. Sí, el 8º y pasaría a Schumacher. Me parece que estuve viendo yo las estadísticas. Si no, bueno, tenemos la posibilidad de verlo aquí. Pero bueno, quiero decirte, lo que la siente en Truga y es, si los cambios van para el 2022, este año hay alguna opción de que no gane Hamilton, el inglés. A ver, prestaríame a decir que sí, pero la verdad que desde que venimos con esta época de dominio Mercedes, solo hubo un año que no ganó Hamilton, que ganó Rosberg, que estaba Rosberg de compañero de equipo, y después retiróse porque ya, la verdad que Rosberg es uno de esos pilotos que ya admiro bastante porque ganó un campeonato del mundo y ya dijo que no tenía nada más que hacer en la Fórmula 1. Que sí, vamos, eso pareció brutal. Hamilton no es de esos, es de los que si puede ganar el récord de campeonatos del mundo va a seguir ahí, que tiene por cierto 36 años, o sea que ya es también de los pilotos más veteranos de la Fórmula 1. Y la única opción viable de momento, vamos, tenemos que hablar un poco también de los test de pretemporada y de los resultados que se vieron ahí, pero la única opción viable de que no gane Hamilton sería que ganara su compañero de equipo Bottas, y vamos, como se ve en los últimos años, Bottas está muy bien en Mercedes porque lleva un perfecto segundo piloto. En estos equipos grandes, claro, cuando hay mucha competencia entre los dos pilotos, hay problemas. Por ejemplo, y podemos acordarnos todos de esto, cuando Hamilton y Alonso coincidieron en el mismo equipo. Sí. Ese año fue desastroso, sobre todo para Alonso, porque el equipo apostó por Hamilton, ¿no? Y entonces Mercedes, que lleva un primer equipo y que quiere ganar el campeonato del mundo de constructores y también el de pilotos, pues lo mejor es tener un primer piloto, Hamilton, y un segundo piloto que sepa que es segundo piloto y que cuando vaya que desear pasar a Hamilton lo faiga en sin rechistar, ¿no? Entonces veo lo bastante complicado que este 2021 no gane Hamilton, salvo sorpresas de otros equipos. Principalmente de Red Bull podría ser el equipo que diera la sorpresa o que está para competir en el podio y en el segundo puesto del campeonato del mundo de constructores. Pocos más. Ya, que estamos, estaba que la gente está viéndome, porque ahora con esto del Twitch, Pedro, estamos en directo, como digo, vamos informados que somos Salderiques, vamos a llamarlo un medio de comunicación, una plataforma digital en asturiano, que hacemos radio y televisión, lo que pasa que ahora incorporámonos a las nuevas tecnologías, en este caso el tema del Twitch, que es nuestra plataforma de, vamos a llamarlo vídeo en directo, vídeo en streaming, vamos a utilizar palabras ingleses, Pedro, porque en esto de la Fórmula 1 también nos pasa el streaming. Bueno, pues y en directo, de alguna manera estamos en directo con todos y todos vos, y agradecemos en forma a Pedro porque elegimos como el primer convidado que va a hacer, está haciendo la estrena de esta historia del Twitch de Alderiques, que vos comentamos a que nos sigáis, porque vamos a hacer mucho uso de él. ¿Por qué? Porque como estamos en andancia, nos hacíamos entrevistas de radio, de televisión con las personas en directo, en persona con ellas, pero ahora esta fórmula para él no espera falladiza, y en este caso estamos hablando con Pedro porque entama el domingo 28, dentro de, vamos a decir, 2 domingos, la nueva temporada, la 72 edición de
de la Fórmula 1 de una nueva temporada. Damosles gracias, estaba viendo yo, porque la gente ve que meto la cabeza para abajo, porque tengo al mismo tiempo varias pantallas abiertas, estaba viendo yo la gente que nos estáis siguiendo, muchísimas gracias por seguirnos, como vos digo, estáis oyentes, porque vamos a tratar, como la filosofía de Alderic, es una montonera de temas, vamos a tratar temas extremados, hoy falamos de deporte, de Fórmula 1, otro día falaremos de política, falaremos de moda, falaremos de muchísimas cosas, siempre es na asturiano, y en este caso damosles gracias a la gente que está siguiéndonos, güey, bueno, que lleva la dificultad de estas tecnologías nuevas, y lo que sí comentamos, Pedro, si te parece también, dilo tú, de que la gente, estoy viendo aquí el chat, porque hay una opción de chat, si entráis en el Twitch de Alderiques, si de aquí, de los espectadores, quiere hacer de alguna entruga, que la faiga, que no tiene problema. Y entonces decídesme, esto que, perdón, esto lo que voy a beber algo, espera. Sí, bebe. Empapicéme un poquitín. No pasa nada, tenemos tiempo. Sí, Yo voy a tenemos beber tiempo. también, que parece que... Sí, vamos a beber un poquitín, a ver. No, y con esto que decías de los palabras en inglés de los streamings, sí, acordábame eso, de muchos términos de Fórmula 1 que yo, tanto en castellano como en asturiano, empleo siempre esas palabras en inglés, ¿no? Por ejemplo, el otro día entrugaba una cuenta de Twitter por cómo se diría livery o en castellano o en asturiano, porque ya que hay términos que parece que no me salían decilos. Claro, que son complicados. Parece que ya me recupere un poquitín la voz bebiendo. Bueno, como digo, eso, que vamos a ofertaros una montaña de entrevistas. Estamos hablando con Pedro, que lleva una cuenta que se llama Motor Nast, que fala de motor en general, en asturiano, por eso y una cosa que nos presta por la vida, y estamos hablando de la nueva temporada de Fórmula 1, y como te decía, esvillando todo un poquitín, peñerando un poquitín más, Pedro, decíamos, vamos a entamar por lo que nos presta a nos, que lo del asturiano Fernando Alonso. ¿Qué puede hacer que ya ganó una montonera de cuestiones, metióse en otro tipo de carreras, historias? ¿Qué puede hacer Fernando Alonso con este Alpine este año? O a lo mejor ya pensando más en el 2022. Bueno, la verdad que no sé qué decir, porque eso, Alpine lleva un equipo que es Renault, aunque este año camudara el nombre a Alpine, bueno, sigue siendo el equipo francés de la Fórmula 1 con motor Renault, y de hecho el otro piloto del equipo es Esteban Ocon, el piloto francés que ya estaba con Renault y que sigue ahora con esta nueva etapa de Alpine. Y había bastantes expectativas, bastantes esperanzas puestas en Alpine, porque la verdad que Renault ya era un equipo que estos últimos años iba pasín a pasín avanzando en la parte media de la parrilla, y ahora en estos test de pretemporada, claro, lo malo de estos test de pretemporada es que no se sabe si los equipos están dando lo máximo o están ocultando un poquitín para mostrarlo ya en la temporada. Siempre pasa con Mercedes, que llega a la pretemporada y parece un equipo horrible. Porque, ya, que faen trucos, eso, ¿no? Claro. Van con el coche capao. Claro. Faen trucos ellos para que no ellos garren las historias, ¿no? De alguna manera. Claro, ¿no? Eso, estaba viendo hace un rato los tiempos de la pretemporada, del último día. Eso, el primer día de pretemporada hicieron tiempos de 1.32 y 1.30, y el último día de 1.28, y lo normal en ese circuito eso ya era hacer tiempos de 1.28, 1.27, o sea que todos los equipos iban con el coche prácticamente capao, salvo los más pequeños, que esos ya dan todo de sí. Y Alpine la verdad que sorprendió para mal en la pretemporada. Hubo un gran rendimiento del coche y queda a ver qué puede pasar en este campeonato, pero vamos, lo que se espera es que estén luchando por los puntos en esas posiciones de mitad de parrilla y que algamen de algunos puntos guapos para esta temporada, pero no gran cosa. O sea, no puedo deciros que Alonso vaya a conseguir de algún podio este año.
Sí, estámoslo viendo agora mesmo nas imaxes col tu fondo, estamos viendo cando queda campeón, mucho más Claro. más nuevín y toda esa historia, pero bueno, que de alguna manera que también otro de los bueno, que la siente, bueno, lo guapo ye que se engancha a la Fórmula 1, que la siente, bueno, vuelva un poco, y Alonso arrastra mucho, porque ya te digo, metióse en otras disciplinas y agarró, pues sí, lo de Le Mans, lo de que yo recuerde, Daytona, todas esas historias y tal, y bueno, Sí. tiene mucho mérito él en la parte, seguimoslo en las redes El sociales, Dakar y también. el Dakar también, y verdad, sí, que bueno, que tiene mérito lo que fai Pedro él, y que ahora, él de alguna manera, pienso, paezme, que él sí vuelve a la Fórmula 1, non este año por el tema de los cambios, pero igual en la chispa que para el año que viene puede ser Sí. que pueda, vamos a ver, como todo una vida, ¿no? El ganar un campeonato del mundo y per complicado, pero con Sí. esa igualación de las características de los coches, que a lo mejor el chisbe que para el año 22 tenga alguna opción, Pedro. Sí, lo que va a pasar el año que viene, el problema es que no sabe nadie. Entonces Alonso Claro. hizo una apuesta, no voy a decir eso, ni arriesgada ni no arriesgada. Hizo una apuesta por Alpine, supongo que él vería de algo en ese equipo y que a lo mejor te han trabajando en un coche para la temporada que viene que pueda tener opción, ya no te digo a ganar el campeonato, pero sí a podios o victorias. Mira, damosles gracias porque estaba viendo el chat de lo que ya esta retransmisión en directo. Como os digo, estamos en Alderiques, somos una plataforma digital de un medio de comunicación asturiano que entamamos güey esta nueva herramienta, la de Twitch, y entrúganos dentro de los espectadores y damos si les más fonderes gracias a un que se llama Sobellanos, que no me bueno, que al cuño, porque supongo que no será el nombre de él, que al cuño más guapo de Sobellanos, muchísimas gracias por esta entruga. Entrúganos, Pedro, si Honda va a desear la Fórmula 1 este año, ¿sabeslo? Sí, vamos, yo creo que sí, porque bueno, para esto habría que hablar un poco también de McLaren, ¿no? Que este año vuelven a motor Mercedes. Después en 2014 fue el último año que montaron motor Mercedes, si no me equivoco. Y después esa etapa de Alonso con McLaren Honda, esa etapa desastrosa. O sea, esa etapa que fue para olvidar. Porque Alonso venía de Ferrari y parecía que en Ferrari no daban lo que quería y que McLaren con esa nueva etapa con Honda, eso que en 2015 volvió con nuevo motor que aparecía y que fue un desastre total. Y McLaren este año ya no usa Honda, este 2021 ya está con motor Mercedes como una buena etapa de McLaren, y ahora son Red Bull y el equipo pequeño en antes Toro Rosso, que ahora se llama Alfa Tauri, son los dos equipos que tienen motor Honda. Y si no me equivoco, este año 2021 termina el contrato que tienen con Red Bull y con Alfa Tauri, y para el año que viene ya Honda sí marcha de la Fórmula 1. Sí, o sea que vamos, ya respondimos aquí a Sobellanos, o sea que Honda que el año que viene que cuela, que marcha, Sí, porque eso volvió en 2015 y desde entonces, vamos, yo creo que destroza a cada equipo que usa su motor, vamos, yo... Y es lo que tú ves, ¿no? Lo que tú ves, ¿no, Pedro? Mala publicidad y paga a Honda, sí, a Honda, ya ¿no? te digo. Estamos diciendo a la gente que se anime a hacer más entrugues, como hizo Sobellanos, que nos entrugaba esto de Honda. Otra... Si la respuesta, dígola, y si no... No, si no pasa nada, que estoy en directo, estamos en directo, que es lo que decimos a la gente. Está prestándonos mucho, estamos perilusionados Nalderiques con esta cuestión de hacer el Twitch, porque hay una cosa como muy dinámica que podemos hacer. Bueno, la gente puede ver lo que me pasó a mí en antes, ¿no? Que me empapicéme y tuve que verdad que, pero bueno, quiero decirte que lo guapo de esto y este directo, esta frescura del directo. Otra cuestión, Pedro, el tema de Carlos Sainz Jr., que ya el fiu del mítico piloto de rallies, campeón del mundo de rallies y que ganador de Dakar también, pero Carlos Sainz Jr., que ya tiene un nombre en lo que lleva el circo, vamos a decir, como te prestó lo del circo, Pedro, vamos a decirlo, lo del circo de la Fórmula 1, pasa a Ferrari. ¿Cómo ves el tema de Carlos Sainz en Ferrari? Porque dicen que, bueno, que hay un piloto que promete en forma, ¿no?
Bueno, sí, Carlos Sainz Jr., que eso, en el Mundial de la Fórmula 1 ya hay Carlos Sainz, Claro, claro. porque sí, ya. Y bien de McLaren, el año pasado tuvo en McLaren, vamos, desde que Alonso de esos McLaren tuvo él. Sí. Y parece que este año McLaren tiene. Tengo que hablar bastante bien de McLaren y de lo que fue la pretemporada, que en McLaren están Ricciardo y Norris y pinta bastante bien el equipo. En cambio, Ferrari, yo no sé si seguisteis la Fórmula 1 en 2020, pero a Ferrari le fue mal, no, fatal. Sí, sí que me acuerdo, Pedro, sí, que foi estaba quen corría por Ferrari, que non me acordo yo, Leclerc Leclerc, y sí, Vettel, ¿no? y Vettel, sí, sí, pero tenía yo la imagen de que foi desastroso Ferrari, sí, que Oye, era, sí, horrible. Eso para un equipo como Ferrari. como Ferrari, que é mítico, Joder, claro. sí. Entonces, bueno, para Carlos Sainz eso, y un honor como para todo fiu de vecino correr en Ferrari, ¿no? Y como lo máximo, pero es verdad que Ferrari no está en esos mejores momentos. ¿Y qué pasa? En Ferrari también también está Charles Leclerc, el francés, que desde que llegó a la Fórmula 1 está petándolo, y desde que llegó a Ferrari también, y es un piloto con mucha proyección y que siéntolo por Carlos Sainz, pero parece que el equipo, que Ferrari, que va a apostar más por Leclerc que por él. Claro. Entonces, no sé las posibilidades reales que va a tener en el equipo, pero la verdad que está demostrando ser un buen piloto. Cuando llegó a la Fórmula 1, mucha gente no apostaba por él, pero bueno, y sigue y la verdad que bastante bien, pero claro, Leclerc fuera de serie. Sí, o sea, que un piloto que tú crees que sí, además comentabas eso que estás diciendo, Pedro, sí comentabas eso, que es probablemente apostar por Leclerc, por el francés, bueno, apostar y un poco, bueno, un primer piloto, bueno, que no lle que vamos a aclarar a la xente, Pedro, que no lle que idean un coche, una puxarra y al otro no, son claro, coches eso, asemellados, lo que mismo, pasa sí. que de alguna manera un tiene como más mano, más privilegios, podemos decir, Pedro, que tendrá el primer, entre comillas, piloto. Sí, bueno, yo creo que sobre todo en los equipos, o sea, hay equipos en los que directamente no hay, bueno, lo de primer piloto, decímoslo no lo dice el equipo, ¿no? Sí. Y en los equipos más de mitad de parrilla o los últimos de parrilla, bueno, pueden tener o no primer y segundo piloto, pero en los equipos que compiten por el campeonato y sobre todo por el campeonato de pilotos, claro, si tú, por ejemplo, en Mercedes tienes a Hamilton y sabes que está a 5 puntos del segundo que lleva un Red Bull, pues cuando te han Hamilton segundo y Bottas primero, pues vas a decir a Bottas por radio, desea pasar a Hamilton. Claro, que esto ya es lo que pasa más veces, y claro, si los pilotos no tienen clara la posición de primero o segundo piloto, pues puede haber roces ahí, o también cuando se encuentran dos pilotos del mismo equipo, claro, ellos están compitiendo en el campeonato de pilotos, pero en el campeonato de constructores van juntos. Entonces, si hay mucha fricción, claro, puede haber problemas. Por ejemplo, yo me acuerdo va varios años en Force India que estaban dos pilotos, ¿no? Que los dos querían los puntos y los dos querían quedar primero. Y claro, cuando se encontraban en mitad de pista, pues tenían un accidente entre dos pilotos del mismo equipo. Vaya plan, claro. Sí, vaya plan. Bueno, ¿qué pasó con aquello, acuérdome yo, con aquello de Hamilton y Alonso, ¿no? Que pegara claro, por detrás o un rollo así, sí, que armóse, estábamos viéndolo y tal, y la siente, pero este inglés de un yoku, pero qué fai, no sé cuánto, sí, porque claro, aparte, estos coches que son tan especiales, bueno, son la tecnología, estamos hablándonos de Alderiques, con esta salto de Twitch y la tecnología, pero lo que lle Pedro estos monoplaces son la tecnología llevado al extremo, ¿no? A lo máximo, ¿no? Quiero decirte con esto que si das un golpe a un coche de estos, que ya, vamos, está todo tan al milímetro que ya el coche ni anda prácticamente, ¿no? Sí, bueno, y lo que pasa, estos coches también están hechos para destrozarse muy fácil cuando hay accidentes. ¿Por qué? Porque eso, se ve que a veces hay un accidente y destrozase medio coche y el piloto sale como si nada. Y esto ya porque, claro, con la fuerza, esa velocidad que van los coches, pues si se destroza el coche, mejor para el piloto, si se destroza toda la parte delantera o tal. Claro.
Y bueno, sí, son coches eso de última tecnología, pero bueno, tampoco son prototipos como podemos ver, por ejemplo, en Le Mans o tal, que esos sí que son ya Sí, son coches... como eso, lo último, incluso pasándose de que a lo mejor si tocas una pieza igual lo destrozas. Igual non arranca, non arranca el coche. Mira, está Sobellanos, este home que está, bueno, digo home, que a lo mejor é unha muller, el alcuño que está utilizando nel chat y comentamos... Eso sepa Sobellanos. Claro, que igual pero no, comentámonos de verdad a que faigasen trues y darles gracias a toda la xente que está siguiéndonos en directo. Estamos nel Twitch, esta nueva herramienta que estamos utilizando en Alderiques, y que dicimos vos que vamos a facer uso de ella a lo largo de pues ya vos iremos anunciando en nuestras redes cuando tengamos de ellos convidados, y como ye l'envis de Alderiques con una montonera de temas, y güey, por eso agradecemos a Pedro, güey, queríamos entamar la estrena con Pedro de Motorna Nast, que lle una cuenta en Twitter, y queríamos falar, bueno, porque ya actualidad, ¿no? Que lle el tema del entamo de la nueva temporada, 72 edición, este viniente domingo 28 de marzo. Y dinos, Sobellanos, porque esto nos presta, que lle la interacción, non solo que falemos tú y yo, Pedro, sino Sobellanos dice que lo que está claro ye que hay escuderías que non quieren problemas y el primer piloto es siempre el mejor. Dice Sobellanos, ¿estás de acuerdo con él, no? No, ye que non puedo estar más de acuerdo, vamos. Claro. Sí, eso ye total, ye para evitar problemas. Si tú tienes un primer piloto y un segundo, no hay ya más líos, no hay eso, ni adelantamientos ni nada. Ya está claro quién ye el primero. Sí, que en esos Sobellanos tenemos que darte la razón, que el primero. Otra cuestión, este año corre el FIU de Schumacher, ¿no? Que estamos viendo imágenes contigo, porque estamos poniendo recursos en lo que ya está este Alderique, nunca mejor dicho, que estamos haciendo Pedro, tú y yo, aquí en el Twitch. Estamos poniendo imágenes son eso, y un reportaje de Alonso cuando quedó campeón, pero vemos a Schumacher, pero este año corre el FIU de Schumacher, ¿no? Sí, veía el otro día un meme que ponía como las posiciones de los pilotos y ponía Alonso, Raikkonen y MSM, que es como Michael Schumacher, pues Mick Schumacher, que es el hijo, y el meme decía, ¿en qué año estamos? Porque es que parecía eso, como 2007, ¿no? Y sí, Mick Schumacher, que está en el equipo Haas, el equipo americano, que lleva ya unos añinos en Fórmula 1, y que este año pues tiene dos pilotos rookies, uno de esos términos americanos, tan americanos, ingleses, ¿no? Rookies, pues eso, novatos, que sería, ¿no? Y un el FIU de Schumacher, Mick Schumacher, que vamos, claro, y un de estos pilotos que aparte de ser bueno, claro, tiene un nombre detrás y unos patrocinadores detrás, y entonces vamos, tiene una proyección estratosférica. No sabemos lo que va a dar de sí la carrera de él, porque como la de tantos otros FIOs de grandes pilotos, Bruno Senna, por ejemplo, que está en la Fórmula eléctrica, en la Fórmula E, y tantos otros que, bueno, claro, son FIOs de quién son, pero después tienen que demostrar para... Sí, a lo mejor date la opción de darle el salto de llegar a esos sitios que a lo mejor tú y yo no podíamos llegar, y en cambio ellos, pues digamos que tienen el camino segado, vamos a utilizar una expresión asturiana, pero después el que tiene que trabajar y él, ¿no? Que decirte que si no vales no va a valer eso. En la Fórmula 1 hay que demostrar eso. Puedes llegar por el nombre o por perres o por lo que sea, pero yo creo que para quedar en ella y para conseguir de algo hay que demostrar. Y ese, vamos, eso es lo que toca a Mick Schumacher. Y lo otro que está en el equipo Haas, y también rookie, y también novato, y Nikita Mazepin, ruso, y entamó la su carrera en Fórmula 1 con un poco de polémica. Porque no sé si lo viste, pero hubo como un vídeo en el que él salía con una moza y como diciendo cosas a la moza y comentando... Bueno, como un poco machista, ¿no? Ya. Entonces eso no se y eso fue como justo cuando se anunció el fichaje por el equipo Haas, y entonces, bueno, ya entamó con un poco de polémica porque, bueno... Ya. No, y aparte el ruso creo que tiene que competir, Pedro, con bandera internacional, no sé qué, por lo que y el tema del doping de Rusia no deseen que tenga competición, parece.
Sí que lo lleí yo. Eso que... no lo sabía, pero es verdad. Sí, es verdad que compite. Lleílo yo en la documentación que hice para charrar en este Twitch que estamos en directo y tal, pues sí que lleí esto, que el ruso que tiene que bandera internacional o no sé qué historias de como cuando van a las Olimpiadas por el tema de que Rusia está sancionado por el tema del doping, ¿entiendes? No, pues no lo sabía. Sí, va a competir, o sea, ¿qué decir? Cuando gana, pues, o sea, la bandera de Inglaterra, la bandera de Gran Bretaña, la bandera de España, la bandera de Italia, pero que va a salir una bandera de la ONU, un rollo así. Que no bueno, como no creo que gane con Haas, no pasa nada, pero... Sí, tampoco. Pero, ¿qué decirte? ¿Qué más pilotos quieres meterte con algún equipo en especial, Mercedes o de alguno que quieras destacar de las pruebas que hicieron en Bahrein o que es algún equipo que quieras contarnos? Por hablar un poco de equipos, de lo más paso de la parrilla y tal, en la pretemporada podíamos hablar un poco de Williams, que lleva un equipo mítico de Fórmula 1. Sí. Casi tan mítico como Ferrari. Bueno, igual no tanto, pero que lleva un equipo que en los últimos años está de bajón total y que este año tienen 2 pilotos, un de ellos es George Russell, el británico, que ya lleva un año, 2 añinos en Williams, y el otro es rookie también, ya novato, es Latifi, canadiense, tiene 25 años y en 2019 quedó subcampeón de la Fórmula 2 con el equipo Dams. Y bueno, lleva un equipo que apunta a ser el último de la parrilla, pero bueno, a lo mejor para el año que viene, con estos cambios de reglamento, puede volver a lo que fue Williams en su momento, a lo que fue un equipo ganador de victorias, de campeonatos del mundo, ¿no? Sí, esperamos, pero de momento a Williams podemos descartarlo. Y el tema, Pedro, y el tema de Mercedes, lo que decíamos, si Hamilton no la arma, que además se agarró, con la edad va agarrando, digamos, un poquitín más de madurez y Hamilton ya no les arma tan gordos como les armaba, que estábamos recordando. Sí. Pero que estamos haciendo acordanza, pero de alguna manera si Hamilton no la arma, lo normal es que sea el campeón, o si no, que sea Bottas, ¿no? Bottas ¿de qué país? Sudamericano, ¿no? De Bottas y colombiano. No. Bottas, no que no sé de dónde es, pero no es sudamericano. No es sudamericano. Pues tenía yo confundiéndote con Sergio Pérez. Beca. Por eso te digo yo que tenía que hablar contigo, porque hay cosas que se escapen, o sea, que claro... finlandés, Bottas, sí, como Raikkonen, sí, no me... claro, tenía el apellido, pensaba que era latinoamericano, claro, o alguna cosa de eso. Sí, con 2 T's. Ya. Sí, él es finlandés. Pero hablando de sudamericano... Mira, dinos ahora, Sobellanos, que Bottas y es finlandés. Perdón. Sí. Voy a pedir disculpas, que yo estaba tal. Mira, dinos, Sobellanos, que vamos a ver la actuación del FIO de Schumacher, pero en la historia de la Fórmula 1 también hay casos de pilotos con apellidos sonados y después no son pilotos óptimos. Bueno, eso como en cualquier deporte, ¿no? Es decir, a lo mejor sale el FIO de un futbolista y al final... o al revés, puede pasarte el caso. Revés. Claro, puede pasarte el caso, por ejemplo, estoy haciendo acordanza, por ejemplo, de baloncesto, de la NBA, ¿no? Este hombre, Stephen Curry, pues el padre, que era un profesional de la NBA, que siempre son buenos jugadores y todo el tema de buenos jugadores, pero él agarró, o sea, tiene muchos más campeonatos, el pa nunca fue campeón de la NBA, que de eso puede pasar... y es difícil que el FIO de Schumacher llegue a ser como Schumacher, porque Schumacher, como decíamos, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Es decir, de Schumacher y un mito, ¿no? En esto de la Fórmula 1. O sea, que decísme que el finlandés Bottas, mira, ya me quedo en el cerebro, entre el finlandés y lo que llegue Hamilton, ¿qué decirte? Si no la arma, Hamilton va a sacar otro campeonato. Creo que ya el 8º título, voy a consultarlo, pero creo que ya el récord, porque Schumacher creo que tiene 7. Que tiene 7, sí, suéname, sí. Y sí, pues ya el 8º, sería el 8º y sería el primero en lo que ya la lista de o sea, que decirte, el récord, ¿no? Que en los anglosajones gusta ellos, tanto lo que son estadounidenses como los
vamos a llamar británicos, tienen ese... gusta a ellos mucho esa mentalidad del récord de, bueno, pasaba con Armstrong el ciclista hasta que no ganó 7 tours o 6 tours, porque claro, los máximos eran los 5 de, bueno, de Anquetil, Indurain y todos estos, pues hasta que ese no llegó ese momento no ellos prestaba, ¿no? Pero sí que es verdad esta historia que, o sea, que tú dices que en principio, hasta que no haya los cambios del 2022, que en principio Hamilton tiene toles de ganar, ¿no? Sí, bueno, eso, en el equipo Mercedes, lo que comentabas de Bottas, que pudiera tener alguna oportunidad, yo, vamos, ahí sí que diría que no tengo nada contra Bottas, pero, o sea, lleva buen piloto en el papel que tiene de segundo piloto, pero si lo pusieran, eso, si quitaran a Hamilton y pusieran a otro segundo piloto y a Bottas de primero, yo creo que ni siquiera con esas, porque Bottas... Lleva un segundo piloto que está bien, pero que no da para más. No da para más de lo que está dando ahora. Y lo que sí que podría tener de alguna posibilidad bastante remota, pero ya el equipo Red Bull, que está bastante bien de forma, tiene a Verstappen, que hablaban antes de pilotos que la liaban mucho, como Hamilton, pues Verstappen, o sea, ya igual que Hamilton a su mocedad, porque llegó a la Fórmula 1, vamos, arrasando. O sea, llegó uno de estos pilotos que te adelanta, así como te tenga que dejar sí. todo el coche destrozado, pero te adelanta. Y ahora ya, bueno, está sentando un poquitín, pero... O sea, llegó uno de estos pilotos que arriesga mucho, pero que también lleva un piloto. Y Sergio Pérez, que eso, ya mexicano y que... Llega esta temporada a Red Bull y un piloto, vamos, que se conoce la Fórmula 1 como Naide, que tuvo en Force India después Racing Point muchos años y que también puede dar mucho de sí en esta nueva etapa en Red Bull. Entonces, el único equipo que yo diría que puede plantar cara a Mercedes y es Red Bull. No tanto para ganar a lo mejor el campeonato, pero sí para competir y para competir sobre todo por el segundo puesto del campeonato del mundo de pilotos. Porque eso sí, Hamilton va a quedar primero del mundo en pilotos, no creo que Bottas quede segundo. Ya, entiéndote, sí. ¿Sabes? Sí, entiéndote que quieres decir que no todo ye decir, sí, o sea, ponenme a mí que gano el campeonato del mundo, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Que también el piloto juega un papel importante, claro. Sí, esto es muy importante, eso, hay gente que dice, Hamilton, eso, gana 8 campeonatos, si gana este campeonato, gana 8, pero ya porque tiene ese coche, claro, con ese coche ganaba yo también, bueno. Gustaríame verlo. Ya. Didnos Sobellanos, mira, que está prestándome mucho esta interacción con Sobellanos y comentamos a la gente que no está viendo en esta primera experiencia, esta estrena del Twitch Nalderiques, como os digo, vamos a hacer promoción, Pedro, porque vamos a tratar, lo que sí, Pedro, vamos a comentarte y vamos a agarrarte, como estamos en directo, no te puedes echar atrás, vamos a comentarte a lo largo del campeonato, si te parece, de ese mes en cuando, si se produce alguna noticia, apetece hacer un Twitch con nos en directo, quedamos, no digo todos los hermanes dependiendo de comentar lo que lleve, porque si no la gente va a aborrecernos, pero sí que de ese mes en cuando, si te parece, vamos a hacer cuando lleven 3 o 4 carreras, o si Alonso falla de alguna cosa interesante o lo que sea, hacemos un Twitch, porque esta herramienta, como ya muy fresca, préstanos mucho, falamos contigo, quedamos otra vegada, Pedro, y falamos y ya tomamos como más, digamos, ya tenemos como más puntos con los que tratar. Que didnos estos Sobellanos, que Hamilton que lleva un piloto, pero cuando tiene problemas ponse en modo derrotista, ¿no? Sí, que a lo mejor sí, puede pasar y eso, ¿estás de acuerdo o no? Bueno, eso, yo es la primera vez que voy a sentir con Sobellanos, préstame mucho esta interacción, pero vamos, en este caso no estoy tanto de acuerdo porque para mí Hamilton es uno de estos pilotos que bajo presión también funciona muy bien, porque, por ejemplo, cuando Hamilton estaba con Rosberg en Mercedes, sí. Precisamente lo que pasaba a Rosberg es que bajo presión en las últimas carreras de la temporada, cuando estaba a la par de Hamilton y tenía el campeonato una mano, funcionaba bastante mal. Solo un año consiguió ganar y ya retiróse, ¿no? Pero Hamilton, para mí, es un piloto que ante la presión funciona bastante bien. A lo mejor no siempre, y a lo mejor eso, está en ese modo derrotista y él, a ver, sí. Y un piloto que se debe tener en muy alta estima como piloto y como persona y como todo, ¿no? Pero...
Sí, 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 que se lo debe creer eso. Aparte de ser muy buen piloto, él se lo cree, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que sí, que tú pienses que eso, que en lo que estamos contando a la gente, que haya muchas opciones de que sea Hamilton el otro campeón del mundo. Como decimos, estamos confirmando, sería el octavo título, que sería el récord. Récord tiene 7 Schumacher, tiene 7 él, el británico, y sería el octavo título, sería, bueno, pues todo lo que estábamos contando del ciclismo, pues sería el mayor, la persona con más títulos en la historia de la Fórmula 1. Lo que sí, Pedro, comentamos a la gente que siga esta temporada, porque, a ver, hay gente, yo que, como te digo, bueno, sigo algo la Fórmula 1, pero tampoco soy un aficionado de esto acérrimo, pero decimos a la gente, Pedro, que siga la Fórmula 1 porque va a tener emociones, aunque, porque la gente dinos que eso, que hay un deporte a lo mejor demasiado previsible, ¿no? ¿Decimos a la gente que la siga o qué? Sí, eso ya, lo que me dice siempre la gente cuando veo la Fórmula 1 es eso de, pero vamos, si ya es muy aburrido, si esto, vamos, eso ya es muy previsible, si sabes que va a ganar Hamilton, ¿para qué lo ves? Y yo creo que no, que la verdad que tienen bastante emoción, incluso las carreras más aburridas, porque a mí una cosa que me presta mucho de la Fórmula 1 es esta estrategia de que a lo mejor, por ejemplo, eso, siempre Ferrari falen de que tiene una estrategia muy mala, de que a lo mejor entren a cambiar neumáticos y con eso ayuda a otro equipo que los adelanta o lo que sea. Entonces, siempre tienen cosas prestosas y cosas que ver. Y es verdad que esta temporada a lo mejor no se plantea como lo más emocionante del mundo, que yo animo a la gente a que vea esta, pero sobre todo a que vea la del 2022. Y también, si la gente no vio mucho la temporada pasada, animo a que vea el documental que se va a estrenar precisamente mañana en Netflix, que es Drive to Survive, que es la tercera temporada, porque en las últimas temporadas, en los últimos años, eso vienen haciendo al final de cada temporada una serie documental en Netflix, Sí. con esto de Drive to Survive, y la verdad que está bastante prestosa y recuelle como los momentos más emocionantes de la temporada, va equipo por equipo, Qué y guapo. muy, Sí, muy sí. prestosa. Qué guapo. Oye, aprovechando, Pedro, ¿viste lo de Fernando Alonso, el documental este que hicieron? ¿Qué te pareció? Sí, sí. Sí, Bilu. Bueno, Bilu cuando se estrenó, la verdad que parece que lo borré de la memoria, ¿no? Pero ya era bastante prestoso Sí, eso. sí, a mí prestóme yo Vilo, sí. Si te gusta Alonso o solo con que eso, seas asturiano y vivieras la época de Alonso, solo con eso ya presta. Sí, sí, La verdad que sí. estaba muy prestoso el documental, y eso a mí prestó, me ves un poco más el personaje, vamos a decirlo entre comillas, más averado a la realidad. Ves, bueno, pues que oye, está Sí. con la moza, pues que entrena, que failes cosas, todo eso. Lo que sí, Pedro, fue una noticia, aparte del yo que soy, vamos a decirlo, la gente sábelo porque puede seguirme en las redes mías personales, yo soy muy aficionado al ciclismo, a la bicicleta, y Fernando Alonso también. No sé si me lo cruzaría de algunas vegadas por las carreteras estos de donde vivo yo, que lle concellos estos del centro de Asturias, de Riosa, Morcín, todos estos concellos de Chena y eso, que lle donde más ando yo en bicicleta. No sé si me lo cruzaría alguna vegada, pero no sé, eso ya no, como vamos tan disfrazados los ciclistas, pero claro, digo, no sé. tuvo lo del accidente de tráfico. Lo del accidente, ¿eh? Esto que cayó y rompió lo que la mandíbula y toda la historia. ¿Tú piensas que puede? Él ya salió en las redes sociales, pero bueno, ¿puede afectar o no crees? Bueno, yo por lo que vi, la verdad que no creo. Parece que estaba recuperado. Yo creo que afectó más a la señora que atropelló a Alonso, Sí, porque tú imagínate, atropellar a un ciclista y descubrir que es Fernando Alonso. Se quita el casco y es Fernando Alonso, ¿viste? Sí, madre. Sí. No, y es verdad que tuvo... Mira, sigue Sobellanos interaccionando con nos, gracias Sobellanos por estar ahí interaccionando con nos. Ahí siente, ya te digo, están viéndonos, siente que nos está dando la enhorabuena por esto. Sabéis que la fuerza sois vos los que nos seguís, y comentar a la gente y comentar a la gente que vamos a seguir haciendo Twitch, esta herramienta en directo. Hoy estamos haciendo la estrena con Pedro, estáis viéndolo ahí, yéndolo, Pedro de Motor NAS, que hay una cuenta en Twitter, damos y le más gracias a Pedro. Faláramos
falamos con él, ¿cuánto tiempo fai, Pedro? Muchísimo tiempo, ¿no? Que falamos para Alderique Radio, Buah. ¿no? Igual, Sí, unos eso, años, no ¿no? sé si dos años. Un par de añinos, sí, que faláramos si tenías otra era cuenta, otro que era Fórmula F1 en asturiano, F1 que me salía, sí. que me salía a mí al entamo cuando te presenté, pero eso, que tiene motor NAST, que trata todos los temas, y lo que presta de Pedro, y eso, que él retuitea, pues, en cosas en inglés, pues, de los Twitter oficiales de los equipos, Sí. de las escuderías, está súper guapo. Que decía que está interaccionando con Nos Sobellanos, un de los nuestros espectadores, que dinos que la FIA tiene que cambiar el reglamento porque desde hay años sabemos quién va a ganar el Mundial de Pilotos, y constructores en 10 años que ganaron solo 2 escuderías, ¿no? Yo creo que los Sí. cambios y eso, porque ellos, como todo está Pedro, tan informatizado, yo pienso que ellos que vieron las estadísticas de seguimiento televisivo y dieronse cuenta, meca, Claro. la gente está pasando del tema, ¿no? Está claro, sí. Sí, ya que eso, puede haber gente que interese la Fórmula 1, eso, los fans acérrimos que siempre van a estar ahí, pase lo que pase, aunque Sí. se queixen de ello, pero claro, la mayoría de gente cuando ve que lleva, pues eso, en 10 años que ganó Red Bull y Mercedes nada más, pues la verdad que dan ganas de echar de verlo. Sí. Entonces estos cambios y eso, yo sobre todo veo que desde que Liberty Media mercó la Fórmula 1, lo que pretende, para bien o para mal, es aumentar el espectáculo. Claro. Ya que es verdad que a lo mejor para la gente que es como más fan acérrima, claro, pues cuanto más espectáculo, bueno, pues pueden caerse otras cosas, o a lo mejor los equipos más pequeños no van a tener tantas oportunidades, pero bueno, para el público en general yo creo que es lo más importante, ¿no? Espectáculo, las nuevas normas que también van para que haya más adelantamientos, porque al final en una carrera eso, la estrategia está muy bien y Mercedes quiere estar 3 minutos por delante y no encontrarse con ningún coche en toda la carrera, salvo que sea para doblar, pero claro, lo guapo es llegar a final de carrera y que el primer y tercer piloto vayan en la misma recta, ¿sabes? Eso es lo guapo, eso es lo que da espectáculo. Sí, de verdad, ¿no? buscar la emoción. Que estamos viendo mientras falabes, que estamos poniendo unos recursos en lo que lleva la propia retransmisión aquí en el Twitch. Pedro, estaba viendo la siente a un Alonso muy mozo. Sí. ¿Tú piensas que también la llegada o el retorno, vamos a decir, el retorno de Alonso a la Fórmula 1 va a agarrar espectadores, sobre todo, no te digo asturianos, sino ya todo españoles en general y de gente de otros italianos que tienen mucho cariño para con él, ¿no? Mucho ciño para con él, ¿no? Sí, a ver, está claro que Alonso arrastra mucha gente. En el caso de Asturias en particular, eso, yo siempre digo que esto es como con la monarquía, que la gente dice que es Juan Carlista y no monárquica. Pues en Asturias somos alonsistas, pero no fans de Fórmula 1. La mayoría de Asturias ya alonsista, y si Alonso vuelve a la Fórmula 1 va a vela, y cuando se marche va a dejar de vela. Para mí ya es una pena porque la Fórmula 1 tuvo también estos 2 años cosas que ofrecer en sin Alonso, pero bueno, y es verdad que hay mucha gente eso que lleve más alonsista, y a nivel mundial Alonso arrastra muchísima gente. Esto se ve cuando hacían los grandes premios en Japón, en China, y tiene un mogollón de fans Alonso, o sea, sí, impresionante. Sí, no, además Alonso en las redes sociales cuando pone cualquier cosa o tal, tiene muchísimos seguidores, sí. Y cuando tuvo el accidente, pues meca, entamóse una, que decirte, al aspecto de... Y aparte, que él como piloto también, ahora decísme que tiene 39 años, ¿no? 39 decían antes, que ahora, pero él como piloto, y un piloto muy espectacular, ¿no? Un piloto que falla unos adelantamientos, que a lo mejor, eso, y él es imágenes míticas de él, a lo mejor que sale el sexto y de repente, bueno, hay vídeos en YouTube que podemos buscarlo, pero hay vídeos en YouTube que ponen mejores adelantamientos de Fernando Alonso, y bueno, y espectacular, te pongo, pues Imola del 2005, iba a no sé cuánto, y vas viendo los adelantamientos de él, que una pasada, como además nótase que él como tiene tanto ciño para con el motor, que bueno, hizo lo de Dakar, lo de Daytona, todas esas historias, Pedro, que de alguna manera él y una persona que tiene eso, que da mucho espectáculo, ¿no? Sí, Alonso eso da mucho espectáculo, y vamos, los 2 campeonatos que tienen, pues eso, antes falábamos de que si tenías buen coche ya era más fácil, aunque no era
lo único para poder ganar un mundial, pero bueno, Alonso cuando ganó esos 2 mundiales ya bastante discutible que tuviera el mejor coche, lo que era un piloto, vamos, fresquísimo y lo que tú dices, con unos adelantamientos brutales, vamos. Sí, que era nada más eso, ya te digo, hay vídeos en internet que puedes ver cómo Alonso hacía les historias, bueno, espectaculares. Claro, no sé si ahora tienen todavía esa frescura que tuvieran a esa edad, claro. Bueno, pero a lo mejor tiene la experiencia. Bueno, él digamos de alguna manera que la Fórmula 1 de un deporte que incluso Schumacher hasta qué edad tuvo 40 y algo, no parece también, ¿no? Que tuvo Schumacher 40 y pico años, que también tuvo corriendo y eso, pero que de alguna manera sigue una persona que bueno, que puede dar un espectáculo bueno. Para ir rematando, si te parece, o si quieres tratar de alguna temática, está prestándonos por la vida Twitch que estamos haciendo en directo, costóme dicilo, porque como te he acabezado a decir otras herramientas informáticas, como ya la estrena, no me salía la palabra Twitch, pero como vos digo, estáis oyertes porque en Alderiques vamos a seguir ofertándoos como hacemosnos, un garrapillo temas que no tienen extremados, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, ya estamos gestionando de ellas entrevistas porque esta herramienta préstanos por la vida y una cosa que está per guapa. Como te decías, si quieres para ir rematando de los grandes premios, quieres decirnos, si no búscalo yo aquí en internet en un momento, quieres decirnos, no sé si el orden o de alguno que quieres destacar o de alguna cuestión, ¿cómo puede a lo mejor podemos poner el campeonato, todas las carreras. Sí, voy a buscarlo, si no vete comentando tú, voy buscándolo yo aquí en internet y ponemos lo que lleva parrilla, esto búscalo yo en un momentín. Vale. Y no, tú mientes vete falando, esto ya la frescura que tiene, ¿no? Sí, dime. Sí, lo guapo de este campeonato son las carreras que llegan 9, son las que llegaron 9 el año pasado, porque la verdad que de lo que dio la oportunidad el 2020, ya que como había pocos sitios, pocas oportunidades de hacer carreras, pues tuvieron que llegar nuevos campeonatos sí o sí, ¿no? Y bueno, en este caso, pues un campeonato en 2021 atípico, que entama en Bahrein, como ya hablamos el 28, el día 28, y después, bueno, la verdad que se mantienen carreras básicamente en todos los continentes. Tenemos Imola en Italia, tenemos Barcelona, el circuito de Cataluña, tenemos Mónaco, que lleva un circuito, Mónaco lleva un de estos circuitos que lo amas o lo odias, vamos. Sí. Porque eso, hay gente que se queja muchísimo de él, de que no hay adelantamientos y es muy estrecho. Y hay otra gente, en cambio, que, vamos, Mónaco es uno de esos circuitos que como digo, amas o odias. Después, Bakú, en Azerbaiyán, circuito urbano. La verdad que yo tuve la oportunidad de estar ahí, en Azerbaiyán. Qué guapo. Pero no en un gran premio, ¿eh? Tuviste... Y era justo en antes del gran premio, pero claro, no pude estar para el gran premio. Pero la verdad que estaba como toda la ciudad ya paralizada. Sí. Para el Gran Premio, y la verdad que eso, vamos, tiene que ser prestosísimo de ver. Ya lo tengo por aquí, a ver si lo podemos ver. Espera un segundín, Pedro, que ya lo tengo yo aquí. Entré en la web. Sí, aquí está ya el... Mira, tenemoslo, vamos a verlo ahora. Mira, voy a ponértelo contigo. Ahí lo tenemos, mira, ahí tanto veslo, ¿no? En el Wikipedia en inglés tenemos ahí todo lo que lleva los campeonatos. Vese bien, creo que se ve bien el tema del tema. Sí, pero lo que estabas tú comentando, si no hacemos, ponemos un poquitín más de... Vamos a meter un poquitín más de para que zoom. Se vea mejor. Sí, vamos a meter un poquitín más de zoom a lo que lleve... espera un momentín, a ver si llegue con esto de... Creo que llegue control más... Sí, mira, ahora ves un poquitín más grande. Yo creo, está viéndose un poquitín más grande, parece, ¿no? Vamos a ver ahí, sí. yo creo que ahí ves un poquitín más grande. Voy a entrar ya en la pantalla. Bueno, estoy en la... Mira, ahora sí ves prácticamente a toda pantalla. Ya lo puse un poquitín más grande. Sí, estamos viendo todos los campeonatos, ¿no? Lo que nos estabas comentando, ¿no? Está viéndose contigo eso. De estos que estamos viendo, mira, vamos a verlos un poquitín. Estabas comentando eso. En Tama, en Bahrein, este domingo, insistimos que ya este domingo 28, dentro de 2 domingos. Después vendría...
vendría, está viéndolo la gente, porque estoy viendo yo aquí en el Twitch, estás viéndolo tú también, ¿no? Lo que pusimos Sí, ahora. Sí. Después tendríamos lo de Imola, el del 18 de abril, el 2 de mayo tendríamos lo de Portimao, que estabas tú comentando, después Portimao, o sea, lo de Barcelona, el 9 de mayo, después el circuito de Montecarlo, ese mira que llegó guapo, ese de Montecarlo, el 23 de mayo. sí. Y después Sí. comentes el que tú estabas comentando, Pedro, el de Bakú, el de Azerbaiyán, el 6 de Sunu, sí. Después el 13 de Sunu, el de Canadá. En Canadá. Sí, el 27 de Sunu tenemos el de Francia. Después viene el de Austria. El 4 de Sunetu, el 18 de Sunetu, el de Silverstone, el de Silverstone, vamos, ese es mitiquísimo. Después viene el de Hungría, el 1 de agosto, el 29 de agosto viene el de también el de circuito de Spa, que yo muy conocido, el belga, el de Bélgica. Después viene el Dutch, el holandés, el 5 de septiembre. Después meten Monza. Vuelve a Italia. Sí, el 12 de septiembre. En vez de Imola, en Monza. En Monza, sí. Vale. Después el 26 de septiembre métenos el de Sochi, el de Rusia. Que ya lleva unos cuantos años ahí. Efectivamente, sí. Después tendríamos el 3 de octubre, tenemos el de Singapur. El de Singapur. Después el 10 de octubre tenemos el japonés, el de Suzuka. Después ya nos vamos a los... En Japón, vamos, eso, en Japón sí. Había que hacer carrera porque ahí, vamos, los fans, eso, son los más fans del mundo. Sí, y el típico circuito en el que ves a gente disfrazada entera o con coches a tiesta, Sí. Sí, y después tienes, estamos viendo aquí el de Estados Unidos, que sí, el circuito de las Américas, en Austin, en Texas. Después vamos a México ya con el autónomo Hermano Rodríguez, el 31 de octubre. Después el 7, lo que pasa que aquí pones unas notas, no sé si... estos deben ser, claro, lo que tú comentabas, ponen unas notas en la Wikipedia, que está la Wikipedia de inglés junto con la de español o castellán, y él es que más actualizadas están, y creo que esto de la nota ponenlo, porque estos yo creo que fueron los que retrasaron, parece, el de Sao Paulo, el de Brasil, claro. El 7 de Payares, después el 21 de Payares, el de Melbourne, el de Australia. Después viene el de Arabia Saudí, que ya el 5 de Avientu, y el 12 de Avientu terminaría en Abu Dhabi. Pero ponen una nota, si lo ve la siguiente, ponen, bueno, como unas acotaciones, que yo para mí, Pedro, parece que hay una cuestión de que debe ser que retrasaronlos por el tema de la COVID. Sí, entiendo que retrasaronlos y que a lo mejor no están del todo confirmados. Ya que claro. No tengo claro eso, pero claro, sí, no sé si están confirmados totalmente. Sí, ellos tentarán, de todas maneras, yo creo que tentarán hacer como una pequeña burbulla, ¿no? Con los pilotos y toda la historia, sí, ¿no? Yo creo que con el equipo. ¿Qué pasa? Que la Fórmula 1, quieras que no, mueve muchísima gente. Claro. O sea, solo, claro, cada equipo, vamos, tiene muchos trabajadores. Entonces, claro, son muchos trabajadores moviéndose. Yo pienso también eso, que tratarán de hacer burbulles de ese estilo y, bueno, respetando todas las medidas, y lo estamos viendo ya un campeonato... Joder, un campeonato que podría darse, salvo las dos fechas en Italia, que queden un poco raras, y un campeonato que recorre todo el mundo, y vamos. Sí, que pueden, que sí, que va a ser un campeonato pero interesante. Pues no queríamos robarte más tiempo, Pedro, como decíamos, de motor asturiano, motor Nast, bueno, que ya salme a mí lo del asturiano de carrerilla. Darles gracias a la gente que sigue en directo lo que este primer Twitch, esta estrena de Twitch de Alderiques. Con Pedro tuvimos falando pues de lo que ya este campeonato, de lo que va a ser este campeonato que entama el día 28 de este mes de marzo, y vamos a aprovechar a ponerlo, está viendo ahora la siguiente, con este hombre que vamos a decirlo, como decimos Asturias Patria Querida, compatriota nuestro, que Fernando Alonso, que entama, retorna a la Fórmula 1, y que quería... esto, bueno, hay una caberantruga que vamos a Sobellanos, que damos y les gracias que interaccionó con nos. Pedro, si te parece, dice, oye, entrúganos, y lo de Grosjean del año pasado, que el coche partió en dos, que coméntanos un poco cómo... Sí. Lo de Grosjean. Sí, hombre, claro, que fue en el GP de Bahrein,
que tuvo un accidente, eso que fue, vamos, un de esos accidentes espectaculares, eso, que van también un poco en la línea, a ver, no quiero decir que el accidente vaya en la línea, pero de lo que pretende conseguir Liberty Media, que es espectáculo, y vamos, ese fue un espectáculo no intencionado, ¿no? Pero un accidente, eso, con el coche partido en dos y con mucho fumo y tal, y después Grosjean ya iba a salir de la Fórmula 1 porque no tenía plaza para este año. Entonces, de todas maneras, ya era de esas últimas carreras en la Fórmula 1, vamos, previsiblemente. Pero sí, parece, eso fue un accidente bastante más espectacular que grave. Después tuvo rehabilitación y parece que seguía en rehabilitación Grosjean por el accidente y tal. Espera, pero vamos a esperar. Bueno, no, estoy falando porque estoy pensando yo, voy a buscarlo a ver si hay un vídeo de él en... Entonces, sí, lo buscas eso y más en esos vídeos, y era un accidente bastante espectacular de ver. Vamos a buscarlo, eso, sí. Por suerte, parece que no fue muy grave para él. Recordando hoy otros accidentes como el de Antoine Hubert en Fórmula 2. Fue sí, está aquí en la cuenta oficial, sí, de Fórmula 1. Que prendió, estoy viéndolo ya, que prendió el coche entero. Sí, tenemos aquí un vídeo, sí, en Bahrein, tenemoslo aquí un vídeo. Vamos a ponerlo para que la gente pueda verlo. Vamos a ponerlo, creo que ya lo tenemos disponible. Vamos a poner, mira, ahí lo tenemos, ahí queda dentro, sí, es verdad que esa historia, y es verdad que fue, pues sí, pues ya te digo, Pedro, eso que es per interesante toda esta historia del Twitch. Vamos a ver ahora que estoy haciéndome yo aquí, estamos viendo yo cómo faigo les cosas y tal, porque bueno, como digo eso, que agradecemos esta informa, dicho Vellanos, que fue un milagro que saliera vivo, Sí. Pues, y eso que, bueno, ya están más o menos eso, los coches preparados y, bueno, está todo bastante pensado para que no mueran los pilotos como pasaba hace 30 o 40 años, ¿no? Claro, que eran en situaciones complicadas. Como digo, el Twitch esto es lo que nos presta, ¿no? Que podemos hablar de un tema y podemos verlo porque hay tantos recursos oficiales, aparte que son recursos oficiales de las canales oficiales de la Fórmula 1 o lo que sea. Pues Pedro, si no quieres comentarnos más nada, estamos ya a través de lo que el chat o de lo que y el Twitch, estamos dándoles gracias a la gente por todos los entrugues y aparte por seguirnos. Una primera experiencia, lo que sí ya te agarremos el compromiso de que a lo largo de la temporada vamos a repetir esta experiencia que nos presta, ¿no? Si vemos que Alonso fai cualquier cosa o cualquier historia, pues lo que hacemos bueno, quedamos a una hora concreta y comentamos un poquitín o lo que sea, si te parece, Sí, yo la verdad eso, que vamos, podía seguir falando aquí. Sí, podíamos estar en directo hasta las 12 de la noche, sí. Sí, entonces eso, ya por hora y por la gente ya que estará aburrida de escucharnos, pero otra vez nada, sí, encontrámonos aquí y vamos falando un poquitín, actualizando la temporada, lo que sea. Sí, aparte, Pedro, date la enhorabuena por la cuenta que estás llevando adelante, la de Motor Nast, comentamos a la gente que la sigáis porque seguimos la nos Nalderiques, pero y espectacular porque retuitees cuentas oficiales, puedes enterarte de... La mayoría del contenido lo saco eso de cuentas en inglés, traducido a veces demasiado rápido, que hay de algún seguidor que me corrige lo que traduzco tal, porque a veces, claro, en la emoción del momento de la carrera ya tradúcolo, vamos, como sella. Porque en las carreras también cuando hay una carrera también estás viéndola y tuiteando y eso, ¿no? Cuando entramos la cuenta hacía esto de comentar la carrera como vuelta a vuelta o comentar todo, pero claro, eso ya era no te deseaba ver la carrera. No, eso, vamos, no se podía, y además había como que tener 3 pantallas y muchas cosas, entonces ahora voy comentando de vez en cuando mientras la voy viendo tal, y hablando de esto, ahí la verdad que sorprendióme cuando entré con la cuenta de Fórmula 1 asturiano, porque no soy la única cuenta que fala de Fórmula 1 asturiano. Hay otra que lle Asturias F1 y que fala de Fórmula 1 asturiano y que después de todas las carreras pon como una crónica de la carrera. Entonces es muy interesante también. Los míos son más comentarios en directo y noticias y tal, pero ya muy interesante también leer la crónica de @AsturiasF1.
Mira, pues vamos aí, Asturias F1 tamén. Hai que tamén sofitanos entre nós, ¿no? E que fagamos Claro, sí. unha rede de... E estamos en asturiano e todo eso. E mira, güey, hai unha noticia que igual vamos a facer un Twitch, porque, bueno, estoy como frescura pura y dura, ¿no? Sí. Que salió que el Tribunal Constitucional, ese recurso que fizo vos de lo de utilización del asturiano en el Parlamento, en la Xunta General, dio lo pa'lante, que decirte que no dio positivo ese recurso, con lo cual nos también creemos eso. Alderiques llevamos tantos años, Pedro, porque llevamos una montonera de años con esto de la radio y televisión asturiano, y adaptémonos ahora a lo que el Twitch, y no, está prestándonos mucho, por eso, y para nos yo también un honor que fueras tú el primero a hacer la estrena de este tema, y tratando un tema de actualidad, y como digo, préstanos por la vida el tener falado contigo, y nada, si no nos queda nada, no sé si te apetece decir cualquier cosa, pero bueno, ya te agarremos ya el compromiso, vamos a hacerte colaborador de Alderiques. Vamos, sí, motor Alderiques, vamos a poner el hashtag, ¿oíste? Pues, eso sin problema, y nada, muchas gracias a vosotros, y muchas gracias también a la gente que está viéndolo, y a Xovellanos por estar comentando, y que, por cierto, está comentando que había otra cuenta. Sí, está diciendo. Porque hay eso, no 2, sino 3 cuentas de Fórmula 1 asturiano, parece mentira, sí. Que ya era metanes la F1, pero es verdad que hay tiempo que no tuitea. Sí, entonces, que a veces eso igual... Yo recomiendo seguirnos a nos, a Motornast y a Asturias F1, que somos los dos que estamos ahora complementando la labor de comentar un poco Fórmula 1. Pues préstanos por la vida, de verdad que muy, muy prestoso, y damos las gracias, Pedro, como digo, seguilo, Motornast, y lo que pasa que lo malo de que vengáis al Twitch de Alderiques y que nos, como somos asina, ya agarramos al asiente, y ahora ya, Pedro, ya lo agarremos para cada vegada que haya una cuestión que tal, y sobre todo dar gracias a la gente que nos seguís poquitín a poco, de ir comentándolo, porque el boca a boca y lo mejor para estas cosas, ¿no? El decir, oye, pues hay, en este caso Alderiques, vamos a hacer el Twitch, además de una herramienta que nos presta, ¿no? Ya venimos tiempo haciendo radio tradicional, televisión tradicional, a lo mejor hay que adaptarse a los nuevos tiempos, y vemos que ye presenciello, ¿no? Esto de, ya vemos que ye una cosa, y aparte lo guapo que ye, por ejemplo, oye, el accidente de este, búsqueslo, pum, y poneslo, ¿no? Ye muy audiovisual y muy guapo. Para la gente hay que decir, Pedro, antes de despedirte, que hay gente que a lo mejor no lo está viendo ahora, que son un poquitín de gente, pero después este vídeo va a quedar disponible en YouTube. Vamos a poner el vídeo disponible, eso, a la gente que te siga, y vamos a poner también el vídeo a la gente, no solo el vídeo, sino también en lo que lleve en el iVoox, el iTunes, el Spotify, vamos a poner el audio, en audio, sí, en formato podcast, que la gente a lo mejor, en vez de estar viéndonos cuando estamos hablando a la gente, mira cómo sale el fuego, que no lo está viendo porque lo está sintiendo en la orella, ¿no? Pero lo que te digo, dámosteles más fonderes gracias, y más nada, vamos a...